espectador en el año 2022? Yo fui a un sector cuando era niña, porque teníamos un tío que tenía una finca allá, una finca de lechera. Entonces, un par de veces fuimos a pasar vacaciones a la finca del tío y era, como tú lo dices, Renzo, la percepción del cambio de clima, eh, porque ellos vivían abajo en lo hondo de las montañas y había un río grandísimo con una cascada absolutamente preciosa. Se bajaba, se dejaba carro en el Filo, un sitio que se llama el Filo, y de ahí se cogía el caballo, se bajaba a caballo allá a la finca. Eso era de ensoñación, eso era un paraíso, que era tan bella, sobre todo ese río y la cascada, porque era enormemente grande. ¿Todavía existe así de amplio el río? Precisamente la finca de mis padres es ahí por el Filo bajando, ahí hay unas veredas, el Campo Hermoso, los ríos, la Floresta, Cuibuco. Es más o menos ese corredor. Sí, ahí hay una cascada hermosísima, ese río es grandísimo. Pues ahorita enfrentamos un problema por ahí, la minería junto al río, sí. Pero pues eso, digamos que bueno, eso es un reto de la actualidad, pero sin embargo, no, eso es muy hermoso allá y muy tranquilo, muy bonito. Sí, muy bello, muy bello. La Ujú. casa quedaba muy cerca de esa cascada, de manera que uno de noche dormía con el ruido de la cascada, que es una cosa absolutamente divina, como de película. ¿Y se acuerda cómo se llama la finca? O No, no me acuerdo. esa cascada está en la vereda de Los Ríos, que es la vereda en la Mm, que mis padres tienen el terruño. ¿Y qué río es? Ese es nacimiento del río Blanco. ¿Blance? Blanco, Blanco. Ah, Blanco. Es Ese posible. baja por Paine, Cundinamarca. No, es una belleza. Muy bonito. Yo creo que las experiencias más bonitas que yo haya tenido, esa y la de conocer el mar. Qué También. chévere que lo diga así. La invito y Opa, vamos. Ay, tan nos bonito, vamos sí. todos. Caminen, vamos, Dios nos da licencia. Cosa muy bonita. Conseguimos por ahí ¿Qué más? unas gallinas y hacemos un piquete bien chévere. Claro que sí. Va a tocar ir. Todos los invitamos, todos los invitamos. De una. Ahora quieren. Todo el mundo se antojó. ¿Sí? Sí. Tengo que contarles que por esa zona, cuando el M-19 hizo el asalto del cantón, fueron a llevar lo que consiguieron y lo dejaron por ahí cerquita. San Cayetano. Vea usted. Las armas y todo eso se fueron para allá. Ajá, ajá. La espada también. Supongo que sí. Sí, porque en el libro lo cuenta, él lo cuenta. Venga, ¿usted conoce a los Amaya ya? Claro, Sí, a Julio Amaya. Uno fue alcalde, ¿no? claro. Sí, es que Julio vive aquí al pie de mi casa. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Ultraderechista o qué, Carlos? Ese es puro uribista. Viene perdóneme y discúlpeme en la mala palabra. Ese come mierda y jala la piola de los uribistas. Rubén Darío, buenas noches. Ingresó. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Gracias, buenas noches. Bueno, Bienvenido, Rubén. de esos Amaya, tengo reconocimiento de Urías,
de Orlando, había otro, pero no, ya no me acuerdo bien el nombre. Por ahí cuando yo trabajé por ahí en la alcaldía un tiempo, en Humata, y ellos Sí. estaban por allá. Eso fue ya hace bastante tiempo. ¿Cómo se llama que fue alcalde? En esa época era Pacho Romero el alcalde por allá, Sí. pero ya falleció también. Ustedes tenían un candidato allá que fue diputado, ¿cómo era que llamaba? Por Ah, sí, allá de Cundinamarca, sí, él Sí. tenía bastante, como que bastante arraigo por esa zona. Había no me acuerdo, a ver si me acuerdo el nombre. Aquí a los amayas los llamamos los prematuros, nunca crecieron. Ajá. Creo que ese diputado creo que tiene algo de familia todavía en esas asambleas o cámaras o algo así. Pero sí me Era de acuerdo del apellido apellido. Cañón, si no me equivoco. ¿No era apellido Cañón? No estoy seguro, no le sé. No, ahí sí no tengo el dato. Ya tal vez hace tiempo y no lo alcanzo a identificar muy bien, pero sí sé que había por allá una cuna política así como fuerte. Creo que como todos los movimientos sociales se sufre de algo que es cuando las fuerzas del narcotráfico y todas esas concentraciones de poder, digamos que desplazan a esos actores que podrían ser muy legítimos de las comunidades o empoderan a algunos dentro de esos territorios. Entonces esas fuerzas cambian, esos grupos tal vez organizados con intereses políticos cambian mucho y creo que lo que se ve actualmente, hay unas corrientes políticas que tienen mucho poder, pero pues que están construidos o son cimentados en algunos tipos de recursos diferentes. Entonces ya esas venas políticas se apagan y hay otras emergentes que ya uno no identifica. Bueno, pues que son las recientes, pero que no tienen, digamos, que ese arraigo. Ese arraigo que consiguen es diferente, que es por otra serie de factores. La tierra. Venga, don Bueno, Jorge, por ahí veo a don Rubén Darío para saludarlo. Rubén Darío Lozada, sí, señor. Ya Rubén Darío saludó y se hizo presente. Bueno, 6:36. Escuchando. Sí, adelante, Rubén Darío. No, que estoy escuchándolos. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué opinan? Todos cuantos estamos 7 nomás. Arrancamos con el tema. ¿O qué Claro. dicen? Bueno, entonces, como dicen, arranquemos y miremos. Bueno, la agenda para hoy, pues de 6 a 6:30, bueno, 6:45. Ingresos asistentes y temas varios. Entre temas varios tenemos asignar roles de pues, el tutor, relator y un cronometrador. Otros temas, pues los que crean conveniente que miremos a las 6:45 la discusión ya del tema que es la salud y de 6:45 a 7:55 los pasos a seguir, que básicamente es elegir el siguiente tema de los que tenemos en la guía
que les enviamos. Cuando la guía tenga algún ajuste o algún cambio en particular, se les envía a todo el mundo para que tengan en cuenta los cambios que se hayan hecho. Otra es confirmar horario. Bueno, los roles ya se supone que inicialmente les establecen, aunque si se quiere alguien que quiera hacer alguna de las tareas en particular y quiera matricularse en ella, pues no hay problema. Y se puede hacer anticipadamente y pues cualquier otra recomendación a tener en cuenta. Y a las 8 hacemos el cierre de el módulo de salud. Bueno, básicamente es eso. No sé si los presentes ya vimos todos los módulos, los dos videos de salud. Si tuvieron la oportunidad de verle ambos videos y empezamos la discusión. Sí, claro, Son sí. son los que se vieron en la escuela, ¿sí? Sí, Sí, exactamente. claro, Bueno, sí. los que tuvimos oportunidad de estar en la escuela, pues básicamente refrescar el tema de salud con los dos módulos que hay ahí o con el material adicional. En material adicional hay bastante tema de la salud, ¿no? Que es supremamente importante. Creo que para llegar a hacer algún comentario en particular y que pues tenga uno la certeza, es importante ver bastantes, hay más de 5 videos que creo que tienen muy buena información, ¿no? Entonces, Yo el que estos quiera. complementarios no los vi, pero la verdad es que los dos básicos, el 1 y el 2, son muy interesantes, sí, pero yo pensé que el 2 tenía que ver era con la reforma planteada por Carolina, que el grupo que la viene haciendo desde hace como 5 años, más de pronto. Y entonces como que me decepcionó de alguna manera el hecho de que no estuviera planteada la reforma. Marcela, se te escucha ¿En un los poquito. complementarios se ve la reforma o no? Tampoco. Se Se te escucha escucha. cortado, entrecortado. Sí. No sé, no estoy moviendo el celular, lo tengo sobre la mesita. ¿Puedo comentar? Sí, adelante. Qué pena, pero 2 segundos. Dale, Marcel, por favor. es que para comentarle a Marcela lo siguiente y a todos. Ese primer módulo de la escuela de Carolina Corcho fue más o menos atropellado, por decirlo de alguna manera. ¿A qué me refiero? A que todavía no estaban preparados ellos del todo con las herramientas digitales y los dos videos se perdieron. Los dos videos, el video 1 y el video 2, se perdieron. Con respecto del video 1, pues resulta que había un youtuber por ahí que tiene un canal que se llama Lo Más Trinado. Él lo Ah, grabó. sí. Él lo grabó, pero en los videos de él aparece en la mitad de la pantalla. Entonces ahí tocó hacer un trabajo quirúrgico para que solamente apareciera la imagen de Carolina y de la escuela. Y en los Ya. slides, colocar cada slide en el momento en que lo estaban comentando, tanto para Carolina como para la presentación de Félix Rodríguez. El segundo video se perdió por completo y no hubo manera de recuperarlo. Entonces, digamos, lo más parecido a eso fue colocar la entrevista que le hicieron en el canal de Palabras Mayores a Vicente Calvo, ¿sí? Ah, Que le hizo una entrevista muy completa. Vicente habló, fue uno de los panelistas
del video 2 junto con otras 3 personas, ¿sí? Desafortunadamente eso se perdió, entonces pues lo único que pudimos hacer fue como incorporar a Vicente a través de esa entrevista que le hicieron. De ahí en adelante, a partir del segundo módulo, que es pensiones, todos los videos sí fueron recuperados y con esos no vamos a tener ese inconveniente. Gracias, Carlos. Sí, esos sí son originales. Pero, Carlos, una pregunta. Los videos, efectivamente, tanto el de Carolina Corcho, claro, hasta que creo que hay uno que sí es el original. El otro creo que sí es básicamente el trabajo que hiciste para recuperarlo. Pero básicamente ese video se perdió porque lo deshabilitaron o de su origen fue deshabilitado o definitivamente hubo algún inconveniente en particular técnico. No, estaban haciendo lives de Facebook únicamente y utilizando una herramienta de Zoom, pero ni en Zoom ni en Facebook guardaron los videos, entonces se perdieron. Bueno, ¿quién más quiere hacer la participación del tema de salud de acuerdo a los videos? ¿Alguna característica especial del sistema actual o de las propuestas de la propuesta? Porque creo que es una sola. Claro está que la reforma a la salud se ha presentado ya en 3 oportunidades, ¿no? ¿Quién quiere intervenir? Si quiere alzar la manita. Campo Elías. Dígame. Yo los estoy escuchando acá. Pero, ¿deseas hacer alguna participación? No, estoy tratando de escucharlos bien porque ya para repetir todas las veces lo mismo. Ok. Bueno, ¿quién quiere participar con base en el material de los videos que tiene la guía? Yo diría que la novedad que tenemos con el tema de salud, que en realidad no es tan novedosa esa novedad, en realidad ya se sabía mucho, fue la alocución creo que fue la semana pasada, en relación con todos los descubrimientos de la Contraloría en la nueva EPS, ¿sí? Digamos que ya se empieza a cerrar el cerco de la cantidad de información que se ha ocultado y la cantidad de información que se ha tergiversado, del tamaño del desfalco, ya con cifras concretas, y con la persecución por medios legales de las personas que participaron de ese desfalco billonario. Estamos hablando de billones de pesos escondidos. Creo que 20.000 facturas escondidas, ¿sí? Tergiversación completa de los estados financieros y estados contables reportados a las diferentes entidades legales, pero no diferencias de 500 o 1.000 o 2.000 millones, sino diferencias de billones de pesos entre lo que se reporta a una superintendencia y lo que se reporta a una Cámara de Comercio. O sea, es una cosa de no creerlo, ¿sí? Lo que es increíble es que cómo llegó a pasar todo esto y llegar a esta magnitud tan descomunal, ¿sí? Y que antes no hubiera pasado nada, ¿sí? Así fuera por el gesto de la vergüenza, de de tratar de identificar algo, como ocurrió en su momento con el cartel de Samuel Moreno y los diferentes carteles, ¿no? O sea, ha habido algo ahí de la justicia, algo ha hecho,
¿sí? No, no lo que uno quisiera, pero algo ha sucedido, se ha hecho público el escándalo, se ha hecho público el robo, se ha cuantificado y ha habido algunos responsables que han parado en la cárcel y que llevan mucho tiempo allá, ¿no? Pero acá esto es una cosa que es de no creerlo, ¿sí? Uno comenta esto en cualquier lugar del mundo y le dicen, pero es que no te lo puedo creer. Si es el presupuesto más grande, no estamos hablando de desfalcos de 500.000 u 800.000 millones, sino de millones. Es algo de no creerlo. Y eso con una sola entidad, ¿sí? Entonces, eh, indignante a la máxima potencia, pues. Sí, señor. Eso quería Listo, comentarles. listo, Carlos. Sigue Carlos Talero. Adelante, Carlos. Tienes 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, muy bueno el resumen que acaba de hacer mi tocayo Carlos Hurtado. Pero yo tengo una inquietud muy grande. Estaba pendiente de los informes de la eh, contabilidad forense que se hizo y toda la investigación. Y claro que uno, la auditoría forense, perdón, y uno sabe a estas alturas exactamente lo que pasó. Ahora, con más detalle y con más precisión. Pero tengo una gran pregunta para hacerles a todos ustedes que están de pronto más cerca. Resulta que a través del tiempo yo pude corroborar, por lo menos en La Vega y aquí en Santa Marta, que los dueños de las EPS, a través de esa plata, han construido la infraestructura o parte de la infraestructura que hoy en día están poniendo al servicio del sistema de salud. Ahora, eso es una suposición mía y mi pregunta va a ver si alguien sabe cómo avanza esa investigación ante ese hecho. Yo estoy seguro porque lo corroboré en La Vega, por ejemplo. Cuando nosotros llegamos a La Vega, hace 8 o 9 años, yo estoy afiliado a la nueva IPS y nos atendían en una IPS ahí, una casita ahí del pueblo. Bueno, de hecho, les digo que tenía teja de barro, bien, bien acondicionada, pero pues una casita de pueblo. 5 años después, esa misma IPS había construido un edificio de 3 pisos con una infraestructura impresionante. Y entonces uno ya se comenzaba a dar cuenta que les estaba yendo muy bien. Es que era imposible que en tan poco tiempo hubiera semejante cantidad de plata metida en un pueblo como La Vega para hacer una infraestructura, un edificio de esos. Entonces, pues yo no sé, no he oído hasta ahora a nadie que diga que ya se puede demostrar ese hecho. A lo mejor es que yo estoy soñando y vivo en otro planeta. Entonces pregunto a ver si alguien sabe. ¿Y cuál es la pregunta, Carlos? Disculpa. Si hay algún proceso investigativo de auditoría forense o de una entidad del Estado o de alguien que tienda a descubrir si la infraestructura de servicios que en este momento está ofreciendo los privados y que están a disposición del sistema de salud actual fue hecha con los dineros del Estado y de nosotros. Si hay forma de demostrar eso. Esa es la pregunta. ¿Quién quiere
hacer alguna observación al respecto. Carlos Talero tiene la mano. Ah, ya participaste, entonces tienes que deshabilitar la manita. Marcela Corredor. Adelante, Marcela. Sí, son dos intervenciones, una de Carlos Hurtado y la otra de Carlos Talero, que pueden ser enlazadas. Creo que se cayó Marcela, ¿no? ¿Marcela? Sí, porque salió de... No, ahí está, pero silenció el micrófono. Pero Marcela, Rubén quiere comentar. silenciaste el micrófono. Adelante, Rubén, mientras Marcela habilita. Gracias. Aló. Bueno, siga, compañera. Dale, Marcela. Muchas gracias. Decía que una pregunta, una intervención tuya o una intervención de Carlos Hurtado puede ser enlazada con la de Carlos Talero. La Contraloría no es la primera vez que lanza una investigación de eso. Es la primera vez que tiene eco. ¿Por qué? Porque es que resulta que la Contraloría ahora no es del corte del señor presidente. Pero las Contralorías, si ustedes miran de para atrás, siempre han estado con el presidente, es decir, elegían al contralor necesario para que no les dijera nada del señor presidente que estaba de turno. Porque la Contraloría sí ha dado pasos desde hace tiempo en relación con eso. Por ejemplo, la Contraloría fue una furibunda peleadora contra la integración vertical, y ahora es cuando llegamos allí al comentario de Carlos Talero. Esa integración vertical, cuando se anunciaba, porque eso no venía explícito en el 100, sino que eso nació después, la Contraloría se opuso rotundamente porque decía que finalmente lo que iba a suceder es lo que sucedió. Ese dinero que es público, el dinero de las cotizaciones del régimen contributivo, y los dineros que vienen del régimen subsidiado, que también es del Estado, pues es contribución del Estado, pues son todos dineros públicos. Pero ASEMI, desde hace muchísimos años, estoy hablando de 2 o 3 décadas, exigía que se dijera que esos dineros eran privados porque entraban a las arcas de entidades privadas. Había que callarles la boca diciendo, por favor, y no con una sola sentencia. Hay múltiples sentencias que dicen esos dineros públicos. ¿Qué querían ellos? Que finalmente lo hicieron. Pues que se dijera que esos dineros eran privados y que ellos podían hacer lo que les viniera en la real gana y voluntad. Entonces, sí te dice, la Contraloría ha peleado. Mira, hubo un documento que lo dirigió Luis Jorge Garay sobre la equidad. Allá debe estar en la Contraloría. Y el documento de salud, en ese libro donde se mostraba cuán inequitativa era nuestra sociedad colombiana, había un capítulo de salud. Y en ese capítulo de salud se decía todo ese tipo de cosas que hacían ellos, que era desde el principio. Esto no fue porque el azar llegó y metió a algunos corruptos. No, eso es que la ley es así. La ley permitía este tipo de cosas, lo dijo el señor Calvo. ¿Cómo es que se llama, Jaime? En el documento ese que ustedes tienen ahí de segundo. Vicente Calvo. Vicente.
él lo dice, es que no había control. Es que la ley se hizo así sin control. Lo dice Carolina Corcho, cada vez que habla de salud y la atacan, ella contesta. Es que esto no tiene control. Por favor, se les entrega, antes el FOSIGA y ahora el ADRES, se les entrega el dinero y después ahí nadie sabe qué pasa porque no, el control que tiene eso no tiene ningún control. El gas, pues, se controla hasta cuando sale la plata de manos del Estado. Entonces, en conclusión, simplemente lo que yo quiero decir es que no es la primera vez que se advierte que el sistema de la ley es más. Es que la Contraloría, cuando el proyecto de ley para la ley 100 estaba en curso, ya venía advirtiéndolo. Es un problema que se privatice la plata de la salud. Ya lo decían, estamos hablando del año 91, 92. 90, 91, porque eso se aprueba, no, 91, 92, porque la ley se aprueba en diciembre del 93, entra en vigencia en abril del 94. Y ya se decía, la Contraloría ya lo decía, pero no dejaban las voces, claro que no. Además, todos los libros que produce la Contraloría normalmente van para el ministerio, para el Congreso. Los cogen los asesores, los cogen los congresistas y eso no tiene ningún eco si no se lo dejan decir, porque allá en el Congreso se dice lo que se quiere decir nomás. Entonces, un libro que llega allá, porque todo lo que dice la Contraloría aparece en sus publicaciones, ya sea en las revistas, ya sea en los libros obligatorios de ley. Todo eso se lleva al Congreso. La Contraloría, por lo menos hasta hace 10 años, era el organismo asesor en términos político-económicos del Congreso. Por eso se hacen esas publicaciones. No tiene eco. Ese libro de Luis Jorge Garay, dirigido pues por él, eso fue en la época de Carlos, ay, ¿cómo se llama el señor que se murió ya? Carlos, que fue contralor, egresado de los Andes. Se me escapa. Carlos Sosa. Este libro se hizo bajo la regencia de Carlos Sosa, dirigido por Luis Jorge Garay, el de la equidad. Y el capítulo de salud ya se queja enormemente de muchas cosas. Gracias. Listo. Gracias. Adelante, Rubén. Gracias. No, quería un tema puntual. No sé si alcanzan a ver algo que les voy a mostrar. Es como una camiseta, ¿no? Una camiseta, sí, señor. Fue un lugar donde yo trabajé. Fue un lugar donde yo trabajé en pandemia. Me contrataron porque habían fallecido varios funcionarios ahí. Y entré como auxiliar del jefe de pago de un hospital. Y mi jefe político, por decir algo, me dijo: Rubén, yo necesito que tú entres ahí para que le cuides la espalda al pagador. Y yo, bueno. Y cuando entré a ese lugar, caramba, la organización de la desorganización estaba tan bien hecha que todo giraba en torno a, en ese momento era de pandemia, era como eran ríos de facturas a pagar sin el mínimo de los requisitos. Recuerdo que hubo una vez que me llamaron la atención, me citaron
porque yo devolví un pago de un proveedor que ya se había pagado 2 veces y se le estaban debiendo, en teoría, 600 millones de pesos. Y esa misma factura ya se había pagado 2 veces y esta era la tercera vez que se iba a pagar esa factura. Cuando yo le dije a mi jefe, jefe, mire, está pasando esto, mi jefe le pasó, o sea, el segundo pago, el primer pago no lo hizo él, el segundo pago sí lo hizo. Y le dije, jefe, y él se quedó así impresionado. Le dije, mira, jefe, aquí se pagó esta factura. ¿Qué hacemos? Yo le digo, bueno, fácil. Podemos tomarlo como un anticipo a la próxima factura, no, podemos tomarlo como anticipo a esta factura que están pendientes, que se están debiendo casi 1.000 millones de pesos. Y entonces hay que hacer un ajuste contable, decirle al contador que, bueno, eso me sirvió para un llamado de atención del gerente de ese hospital. Y me despiden porque yo me opuse a un pago que le dije a mi jefe me dijo, Rubén, ¿usted asume? Y yo le dije, sí, yo asumo, porque al revisar las cuentas, era una empresa que había que pagarle 280 millones de pesos y cuando revisé su cámara de comercio tenían 18 años de antigüedad esa cámara de comercio. Y era no era un SAI, era una miscelánea creada hace tantos años y la certificado de cámara de comercio que presentaron y tenía 18 años de haber sido expedida. Y por ningún lado tenía que ver con salud. Era una miscelánea para vender lápices, cuadernos, sacapuntas. Y yo le dije a mi jefe, si usted hace esto, usted va a ir preso, porque usted está pagando algo. Y me mandaron a jurídica, departamentos de jurídica, en ese, donde yo estaba con otra compañera, éramos 2, y la oficina de contabilidad eran 10 empleados, y los 10 empleados tenían que esperar que nosotros 2 hiciéramos el informe para ellos presentar la firma y cobrar. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque ahorita estaba hablando Renzo y hablaba aquí en Barranquilla un periodista un locutor muy carismático, Mauricio Ridir. Él decía, dedo arriba. Este dedo arriba significa aquí en la costa alguien que hoy está preso y es el que maneja o manejó y sigue manejando la salud en el departamento del Atlántico. Entonces la pregunta es, esos desangres no solo es desde el punto de vista de funcionarios, sino todo un entramado jurídico, y ahí es donde nuestro presidente no hizo lo que tenía que hacer con relación a comenzar. Lo primero que tenía que hacer era reformar el sistema judicial, en la medida en que la justicia, porque aquí recordemos que todavía es la hora y todavía los 70.000 millones de pesos de la conectividad por una funcionaria que de la costa todavía están esperando los computadores y el internet los niños de toda Colombia. Y suerte, no ha aparecido, bueno, no apareció la plata sí la apareció en las cuentas de ellos, que no han devuelto es otra cosa. Y así vamos con todos los elefantes blancos. Aquí tenemos el tanque más grande de Latinoamérica de agua para almacenar agua y ni las telarañas están ahí y no ha pasado nada. Entonces quería decir eso, cómo hacer, no solo descubrir los intuertos, sino cómo hacer para que los culpables paguen por eso. Y no solo los culpables, sino sus cómplices y las autoridades competentes, las IAS, que no hacen nada. Gracias. Impresionante saber Eso está ocurriendo. Hago yo mi intervención. Don Jorge, ¿me puede hacer una preguntita a don? Adelante. Mire, ese tanque que hicieron ahí grande, ¿ese no salió a costillas de la salud también, que eso está en los Vargalleras? Correcto, mi hermanito, tiene una bola de cristal. Siga adivinando, siga adivinando. Adelante. Por eso aquí nosotros vivimos a otro nivel.
según el dueño de la cachucha, a otro nivel. Yo Venga, quería hacer, venga, Jorge, hace 8 días también hablábamos de esto y decíamos por qué la Procuraduría y la Fiscalía no han hecho nada en 30 años. ¿Cuál sería el mecanismo para que ellos empiecen a funcionar? ok. Carlos quiere participar. Sí, sí. Dale, y Es que yo, tenía un par de datos aquí para compartir con todos con respecto a lo que se estaba comentando hace un rato. En realidad, y como decía Marcela, crearon una ley para entregar recursos públicos, pero no para controlarlos. Eso no existió, eso se hizo a plena conciencia de que estaba sucediendo así, porque así funciona la corrupción, ¿sí? Entonces no había cómo controlarlos, por lo tanto no se sabía qué destino debían tener esos recursos. Entonces no fue sino hasta el año 2014, casi 20 años, después de que entrara en vigencia la Ley 100, como nos dijo Marcelita, entró en vigencia en el 94, ¿no? 20 años en el 2014 viene y se pronuncia la Corte Constitucional, ¿sí? En una sentencia, la 313, que dice así: los recursos públicos destinados a la salud que son entregados a las EPS no pueden destinarse al pago de emolumentos que no estén directamente relacionados con la garantía del derecho fundamental de la salud, ¿sí? Fíjense ustedes el contrasentido tan horrible. O sea, 20 años para que el Estado colombiano diga, oye, un momento, esto no se puede destinar para cosas diferentes, ¿no? Tengan cuidado, son recursos públicos. 20 años tuvieron que transcurrir para que eso sucediera. Y para terminar de agregarle aquí a nuestra indignidad colectiva, les voy a mostrar unas imágenes. Me avisan cuando vean la pantalla. ya ahí está. ¿Ahí están viendo? Sí, No, ¿no? ahí hay un palacio. Ahora, listo. Espérense porque es que no sé si estoy compartiendo la pantalla bien acá. A ver, a ver, a ver. Esta ventana. Es un titular del periódico El Heraldo de Barranquilla. ¿Dónde es que estás tú, Rubén? En Tienes apagado. Barranquilla, ¿no? ¿Está? Barranquilla, Barranquilla. Déjame ver bien más y te digo dónde es eso. Mira, aquí el titular dice, investigan a 28 IPS fantasma en Atlántico por desfalco. ¿Sí? Sí, señor. Y entonces hay unas direcciones que ellos reportan como la dirección en donde operan. Y cuando fueron a encontrar esas direcciones, esto es lo que apareció. Se supone que esto es una IPS, aquí donde la ven ustedes. Eso es como una heladería. Esta es otra IPS. Impresionante. Ese es del dedito arriba, que yo le digo. ¿Esa es la tuya? Ok. Esta es otra IPS, acá donde Francesco. Francesco, sí. Venta de Esto es una qué pared ahí pelada que no tiene absolutamente nada. Supuestamente es la IPS Unidad de Cuidados Intensivos en el barrio Nuevo Milenio de Soledad. Eso es en Soledad. Eso es Soledad. En Soledad creo En que fin, salieron bueno, de las 7:05. de 28, Rubén, 28, ningún 7, 28. No, ¿Sí? no, en Soledad. Yo digo propiamente en Soledad porque en otros municipios también y en Barranquilla. Ah, ya, ok, ok. Bueno, fueron 28 en todo el Atlántico, ¿no? Es lo que dicen acá.
Correcto. Entonces, y 36 fueron las denunciadas. Bueno, ahí pusieron un denuncio. ¿Cómo prosperen esos denuncios? Pues bueno, a la velocidad de la justicia colombiana, que es una velocidad diferente a la del resto del universo. ¿Sí? Entonces, saludo a la bandera. Sí, y pues bueno, todos los candidatos de la izquierda en coro dicen, en Colombia hay una impunidad que está en el orden del 95%, ¿sí? En el orden del 95%, como para agregarle un poquito más de sal y pimienta a la indignación, ¿sí? Entonces, las probabilidades de que esto concluya en que realmente vayan a dar a la cárcel todos estos corruptos, pues no son altas, definitivamente no, ¿para qué nos vamos a echar carreta? No son altas. Es una lástima, pero esa es nuestra realidad, ¿sí? Y por eso es que es tan importante hacer una reforma a la justicia, que tanto se ha insistido, que tanto se ha intentado, pero los ladrones que crean las leyes, pues no les interesa para nada que esas leyes los perjudiquen. Obviamente, no, tenemos que seguir robando. Si cambiamos si reformamos la justicia, pues no vamos a poder seguir robando como queremos, ¿sí? Entonces, pues no hagamos eso. Esa es la posición de ese régimen corrupto, que es el que nos gobierna y nos ha gobernado durante tanto tiempo. Y por eso es tan el imperativo con el que hemos arrancado en todas nuestras conversaciones de ganar el Congreso y la presidencia del año entrante es un imperativo. Ahí no podemos echar marcha atrás. Eso es lo único que, o sea, esa es la prioridad máxima. Es lo único que tenemos que hacer de aquí en adelante. Es lo único. No hay otra prioridad. Esa es la única. Gracias. Listo, Carlos. Víctor Hugo. Adelante, Víctor Hugo. Tienes 3 minutos. Víctor Hugo tiene el micrófono silenciado. Sí, aló. Adelante, ya, listo. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es Víctor Hugo. Por ahí hace muchos años no veo a Carlos Talero. Había en la época en que estaba en Cajicá, no sé si todavía está allá. A Jorge Caica. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? No puedo poner la cámara porque no tengo cámara. Entonces solamente tengo sonido. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá, de unirme con ustedes. No, yo solamente quería aportar como un aspecto histórico sobre lo de la salud, y otro aspecto que quería aportar era qué va a pasar. En el aspecto histórico, recordemos que esa ley fue en el año, como dijo la compañera Marcela, creo que es, en el año 94 se implementó con el gobierno de Gaviria, pero hay que tener en cuenta ahí también que hubieron unas cosas. Por ejemplo, al privatizar la salud, pues entró un gran negociado para las élites del país y también para las élites locales y regionales. También hubo una cosa que no se habla mucho, y es que se abrogaron el derecho de quedar exentos de ese régimen de salud negociado con el Congreso de la República, las fuerzas militares y la presidencia. Después de ese régimen especial, quedaron por fuera todo el resto de colombianos que nos tocó al régimen contributivo. También, cuando entró la privatización de la salud, se habló algo que iba a pasar y efectivamente pasó, fue que no se hiciera investigación en las vacunas. Es así como, por eso, una de las partes que incidió bastante con el COVID, en el año 2019, el 20 y esta parte, acá no se hizo investigación sobre las vacunas, porque pues no era un negocio para las EPS privadas investigar en eso. Otros países sí, e inclusive Cuba,
con todas las deficiencias económicas que tiene, lo hizo. Entonces, aquí no hubo investigación, porque la salud no es solamente cuidar a los pacientes, curar la enfermedad, sino también hacer investigación. Entonces, eso como un recorrido, digamos así, como histórico. Ahora, digamos, ¿qué pasa con la salud? Yo pienso lo siguiente. Como toda economía en todo país está hecha por humanos. Esos robos, ese negociado está hecho por humanos. Detrás de esos robos deben de ser judicializados, encarcelados y obligados a pagar y a devolver los dineros que se han robado de la salud. Porque si el delincuente se ve amparado por una justicia que no es que esté paralítica, no es que esté cojee, sino que está es paralítica, entonces prácticamente es darle más un blindaje a la delincuencia. Así que de todas formas, pienso que esos negociados no se hicieron solos o es porque simplemente sea una ley. Una ley puede ser muy de ley, pero no necesariamente la hace legítima, y esta no es una ley legítima. Entonces, ¿qué puede pasar hacia el futuro? Puede pasar que, como lo dijo aquí un compañero anteriormente, si no se llega a un ejecutivo y a un legislativo en las próximas elecciones con mayoría por lo menos progresista, pues los problemas se van a ahondar, se va a hacer más crisis y llegará un momento en que vendrá un estallido social, pero ya un estallido más fuerte. Un estallido que puede obviamente llegarnos a una confrontación muy fuerte y casi puede hacernos hasta una guerra civil, porque esto solamente está ocurriendo en el aspecto de la salud, pero si usted va y ve, por ejemplo, el aspecto de las transporte, las carreteras, las concesiones que se han dado, tampoco han solucionado. Si se va a cualquier otro ente de la educación, lo mismo. La educación se le ha hecho unas mejorías muy poquitas, pero no corresponden a la realidad que se necesita. Así que entonces, lo que deberíamos preguntarnos aquí en el grupo, ¿qué es lo que va a pasar hacia el futuro? Yo consideraría, ahora que se habla tanto con lo de Gaza, lo de una guerra genocida, pues aquí parece que también es como una guerra, porque ¿quién va a responder por las vidas que se han muerto de tantas personas por la falta de los tratamientos, por la falta de los medicamentos, por la falta de las operaciones a tiempo, por la falta de la salud que debería ser un derecho? ¿Sí? Ellos también están matando a gente y lo están haciendo descaradamente y legalmente, aunque esa ley puede ser muy legal, pero no es legítima. Entonces, eso también es llamado a cuestionar. Ahora, si sigue otro gobierno también progresista, que es lo que esperamos, también la tiene bien difícil, porque si no hace eso, pues muy fácilmente las decepciones de muchos conciudadanos colombianos, pues hará que la otra parte, la contraparte del uribismo y retrógrada conservadora de este país, pues coopte a esas personas en resentimiento, porque no han sido atendidas ni solucionadas sus problemas. O sea que la situación es bien difícil, no la tiene fácil, ni siquiera si continuamos nosotros mismos también, porque el Estado como tal ha sido cooptado por unas élites, otras élites de mafia, por la corrupción, por las prebendas políticas, por los favores políticos, y esa gente no va del brazo a torcer tan fácilmente, porque ya tiene una inversión y unos intereses ahí ganados. Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Qué vamos a hacer con un gobierno inclusive progresista como el que ha venido? O si no, pues entonces obviamente por debajo seguirá socavando la realidad, los problemas que van a ir a explotar en algún momento. Bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias. Ok, listo. Gracias, Víctor Hugo. Marcela, por favor, adelante. Gracias. Es que solo quería agregar una frasecita a tu intervención, Carlos Hurtado. Es que tú hablabas de que apenas hace
mejor, después de 20 años, la Corte Constitucional se pronuncia para decir que no se puede gastar esa plata en cosas diferentes a la prestación, a la garantía del derecho a la salud. Pero también hay que tener en cuenta que después de 20 años, también lo que sucede en el 2014, instituyen las reservas, se me escapó en este momento de las reservas. Las reservas técnicas. Técnicas, sí, las reservas que tiene que hacer la EPS para garantizar los que nos prestan. Eso nos debe dar una inquietud, y es que, ¿por qué hasta después de 20 años de robos continuos se les ocurre que las reservas técnicas tienen que? Yo creo que ahí, y a pesar de lo que nos pueda doler, quien tiene, digamos, esa autoría fue el presidente Santos. No porque él de buena gente, sino porque ya se veía todo evidente. Es que a los 5 o 6 años de estar la ley, ya se veía toda la tragedia de la corrupción en el sector. Y él realmente con eso quiso darle alguna salida, un mejoramiento, qué sé yo, y se lo pasaron por la faja. Así de sencillo. Gracias. Ok, listo. Yo quisiera hacer un aporte corto, y es que evaluando un poco la situación del sistema de salud y con base en lo que pues, especialistas y personas que han tenido la oportunidad de pasar por las instituciones prestadoras de salud y estas cosas, desde un comienzo la ley 100 y estructuralmente se estableció que definitivamente hay una serie de falencias y deficiencias que yo creo que han degenerado pues básicamente en el actual resultado, porque prácticamente 3 décadas atrás que lleva el sistema empezó a tener inconvenientes, y uno de los inconvenientes que se veía era que el ADRES como entidad digamos encargada de girar los dineros, el capital para cubrir efectivamente las necesidades y estas cosas de todas esas instituciones, y una de esas es las EPS, que este es un sistema, digamos, sui generis a nivel universal, a nivel mundial, porque es el único sistema que establece que hay un intermediario que fue creado en su momento para que efectivamente hiciera como una especie de auditoría y de manejo de los dineros para garantizar que el servicio fuera universal. Pero esto se fue, digamos, se fue degenerando en el sentido de que en la medida en que la ley les permitió hacer o pasar a ser, digamos, parte del sistema, no solamente como pagadores, y los cuales tenían que manejar esos dineros de una manera eficiente, sino generar o trabajar con entidades o con las IPS que prestaban el servicio, y que efectivamente básicamente era establecer un sistema en donde yo presto el servicio, yo lo audito y yo me pago. Entonces esto yo creo que dio pie para que el desangre de básicamente los dineros destinados a salud, pues básicamente se empezaron a perder y a tener ese manejo tan nefasto que tiene actualmente. Básicamente ese es el aporte. Bueno, Rubén Darío tiene la mano levantada. ¿Vas a aportar algo?
participación. ¿Alguien más quiere aportar algo en particular o hacer algún aporte adicional? Yo creo que hablar de ahora de la siguiente reunión, Jorge. Ok, listo. Bueno, entonces creería que del tema de salud ya hemos hablado y hemos logrado efectivamente establecer unos aspectos que son supremamente importantes, pero pues nuestro temario implica 11 temas adicionales que me parecen también supremamente importantes. Entonces yo creería que vale la pena ponerlos a consideración de todos y mirar cuál sería el siguiente tema a abordar la próxima semana. Miremos. Renzo levantó la mano, Jorge. La bajó. Ya estoy. Quería de pronto, si me permiten, dar como un aporte de cierre al tema que se estaba tratando. Adelante. Gracias. Bueno, yo tengo algún conocimiento que no es fundamentado en la salud, que es fundamentado más en la parte agropecuaria, pero como la última parte de mi carrera pude formarme como analista de política. Entonces, pues quería de pronto como darles un aporte y es el tema de la salud, digamos que es uno de los elementos dentro de la sinfonía o de la orquesta que tiene armado el sistema de dominación que ha sostenido gobiernos de derecha en el país. Ese tema es, digamos que es tal vez puede ser casi como la almendra o muy cercano a la almendra de la fruta, ya que ahí confluyen esos partidos poderosos que apropian una serie de recursos con los cuales quizás superar a través de ese electorado que Eso se te escucha bastante lejano. De pronto te alejaste del micrófono. por ahí, mejor. Ahí mejor. Ok. No sé si se me entendieron lo que estaba tratando de esbozar. La última parte no se te escuchó. Si podrías repetirla, por favor. Ok, ¿cómo a través de esa fuerte cantidad de recursos, esos billones que se hablaban, se consolida esa fortaleza de esos partidos políticos que repiten y que permanecen en el poder? Es una sinfonía, más o menos, yo lo digo como una orquesta, porque en parte hay evidencias y hay postulados de que esos recursos fueron a participar sobre los grupos armados, a fortalecerlos. Cómo el silencio se integra dentro de esa orquesta para que esas voces que decían al principio no se hicieron eficaces, no hubo Contraloría, no hubo Fiscalía, no hubo quien, digamos, que colocar en evidencia o con voces no se replicaron y no se fortalecieron. Es toda una orquesta, es un entramado complejo y difícil de leer, muy difícil de leer, tan complejo de leer que si hay, digamos que hay una escuela de formación real en el país, es tal vez los discursos y las alocuciones del presidente Petro cuando arma esos mapas y los va dibujando y va metiendo en cada tiempo cuáles son esos factores. Pero pues, obviamente la comprensión nuestra no es tan amplia. Creo que la doctora Carolina viene dibujándolo
en la salud. Y creo que es ahí hay como una almendra de recursos, porque hoy vienen directamente a los partidos políticos, vienen directamente al Congreso generando esas leyes de las que se hablaban ahora rato, que daban legalidad pero no legitimidad. Son unos actores que encontraron una fortaleza para colocar en la agenda pública los datos. Tío, ¿me hace un fa? ¿Puede cerrar la puerta? Perdón, que es que tengo por aquí un vecino que está de parranda. ¿Y cómo ese engranaje toma fuerza? Claro, yo creo que hay un cimiento importante para Carolina y es que está en la almendra, que va encontrando cómo describir y cómo dibujar, tal vez para el pensamiento, lo describo así, esa serie de factores y cómo nosotros vamos logrando aproximar a estos escenarios esa realidad. Quería pues como colocarlo ahí, porque a veces es con muchos datos y con mucha particularidad es fácil concentrar los análisis en que ese es un factor, la salud, pero pues si nos damos cuenta, hay una gran serie de factores al lado, de variables al lado, que van jugando y que van haciendo que funcione y que les funcione, y que digamos que es el riesgo y que es el fortín político que están cuidando, que no le dan trámite en la Comisión Séptima, como lo dice la doctora Carolina, que saben que ahí les van derrotando una serie de recursos que les permite su continuidad y su fortaleza electoral. Finalmente, creo que sí podemos ir llevando de estos elementos hacia los otros grupos sociales, hacia las otras personas, seguramente vamos a conseguir que algunos vayan abriendo los ojos y que se vayan dando cuenta de esta realidad tan dramática y tan determinada que hemos tenido en el país. Pues quería como aportarles eso. No sé si se me quede algo. Bueno, yo creo que quería como aportarles eso como para redondear y ir sumando elementos en estas discusiones que me parecen tan valiosas. Bueno, sí quería algo, y es, estas sesiones están quedando grabadas. Creo que una de las fortalezas de la escuela fue que tuvimos en diferentes tiempos la posibilidad de acceder a las grabaciones. De pronto el mantener el orden y la estructura en estas sesiones le puede ayudar a quienes en tiempo diferido puedan tener acceso a ellas para lograr el apropiado de lo que aquí se discute y cómo se tal vez analiza un poco lo que pasa. Eso quería pues colocarlo ahí para que podamos tener la herramienta más a largo tiempo. Seguramente alguien le pregunta a uno, mire, tengo dudas en esto, entonces veas esta sesión de una horita, de 1 hora y media, y puede aclarar muchas de sus dudas, que la tengo aquí grabada, que está en esta escuela y que puede ser un elemento valioso. Quería como colocar eso, entonces hasta aquí mi intervención. Gracias, compañeros. Ok, listo. Creo que Rubén Darío quiere... Para responderle a Renzo, sí, las sesiones están siendo grabadas. De hecho, la grabación en este momento acaba de pasar las 2 horas de grabación. Lo que tendría que hacer Jorge, que es el tutor, es descargar el video, tal vez subirlo a YouTube, al grupo, o sea, al canal nuestro de YouTube, y ya compartirlo allí con todos para la posteridad, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces sí creo que hay que ser muy metódicos en el manejo del tiempo, del auditorio y todo, para que esos otros actores que participen en algún, o bueno, que lo puedan tener en algún momento, lo puedan apropiar y sea muy sistemático y estructurado. Listo. Adelante, Rubén. Gracias. Hay un tema que tocó ahorita el compañero Carlos, creo que fue Carlos Hurtado,
en relación a una visión que creo que todos tenemos, que es cómo desde nuestra visión, desde nuestro trabajo social, podemos seguir el proceso de cambio, el proceso de progresismo que hoy encarna nuestro presidente, pero que mañana miércoles puede el Consejo Nacional Electoral, y disculpen si lo digo así, descarnar Gracias. las cosas, descarnar las cosas que muchos a veces no queremos ver, sino que nos dejamos llevar por el sentimiento, más no por la razón y no por otras circunstancias. Sí, nosotros queremos que la transformación siga, que el progresismo siga, pero también hay un sinsabor desde el punto de vista que nosotros criticamos los corruptos, los que han malversado el erario público, pero también tenemos que mirarnos y hacer una autocrítica desde el punto de vista de quiénes han sido los que se han abanderado de los procesos y que no ha dejado avanzar el progresismo en Colombia. ¿Quiénes los que se abrogan, que son dueños de la victoria que tuvo nuestro presidente, que se olvidan que todo nació desde lo elemental y lo fundamental que es las bases sociales? Y hoy estas bases sociales reclamamos nuestro derecho a no elegir, sino ahora somos nosotros los que postulamos nuestros nombres para continuar este proceso. Y muchos que fueron premiados en las elecciones del 2022 que pretenden mantenerse son los que han imposibilitado la unidad que todos queremos, que ahorita lo planteaba el compañero Carlos. Sí, la victoria se alcanza en la medida en que todos sumamos, en la medida en que todos aportemos, pero la victoria también demanda que aquellos que llevan la bandera no crean que son dueños de la bandera, sino como en las carreras de atletismo, de relevo, deben de llevar la posta y entregarla para aquel que viene de atrás, que tiene más fuerza, que tiene más ímpetu para ganar la buena victoria en una carrera. Y hoy estamos en una carrera política electoral y es el momento de que las organizaciones sociales demos ese salto. Demos ese salto de tener representantes de nuestras colectividades, de nuestros sectores en el Congreso de la República, para que sean los mismos los que determinen el futuro de Colombia. Muchas gracias. Así es, Rubén. Gracias. Listo. ¿Quién más está? No, listo, Rubén. Bueno, yo básicamente quería aportar digamos, un desfalco o el delito que se comete contra los recursos de la nación destinados a la salud es tan cuantioso que efectivamente cada vez se establece que de esta forma no solamente las EPS han tenido pues un manejo irregular de esos dineros, sino que ha ido mucho más allá porque se ha comprobado que la parapolítica básicamente está metida en ese tema y han tenido inclusive lo que se veía al principio, que uno veía EPS e IPS fantasmas que básicamente el sitio o el lugar que se supone donde funciona una papelería o funciona una panadería o es un terreno baldío, fue utilizado o ha sido utilizado para solventar toda esa cantidad de estructuras paramilitares que ha habido
a lo largo y ancho de Colombia, ¿no? Entonces, creo que no solamente se utilizó el sistema y la estructura del sistema para que las EPS se enriquecieran en su estructura vertical, sino que ha servido para infinidad de propósitos que creo que desafortunadamente inclusive las entidades encargadas de hacer esas auditorías y esas revisiones y esas evaluaciones más técnicas y financieras de los movimientos de los dineros, pues yo creo que también han sido coartadas y definitivamente se han prestado para todo esto, ¿no? Desafortunadamente. ¿Alguien más quiere hacer una participación o vamos mirando ya efectivamente temas que tenemos que ir haciendo y programando para la próxima reunión? De los demás temas que tenemos pendientes, no sé si ustedes quieran proponer alguno. Tenemos el tema de pensiones, el tema del trabajo, la reforma a este sistema que efectivamente se logró sacar adelante, la reindustrialización, el tema de la paz total, el de la hacienda pública, el de la soberanía alimentaria, el de la educación, la política internacional, el tema de los jóvenes, la reforma política y el PND, que es el Plan Nacional, que también está efectivamente disponible. ¿Cuál les gustaría que viéramos la próxima semana? Rubén dejó la mano arriba, no sé si quiera participar. Ya que la tiene levantada, pues no hay problema. Bueno, propuestas. ¿Qué tema les gustaría que? Me repite los temas que no los alcancé a anotar todos, Jorge, por favor, discúlpame. Ok, de todas maneras, yo ahorita te envío el temario, pero no hay problema. Salud, que acabamos ya de verlo y cerrarlo. Pensiones, trabajo, reindustrialización, paz total, hacienda pública, soberanía alimentaria, educación, política internacional, jóvenes, reforma política y el PND, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Yo votaría por educación. Tenemos salud, educación, que son los pilares fundamentales de una sociedad, sin desconocer el resto. Interesante. ¿Alguien? Por mí no habría problema. Carlos, que... Educación está bien, para mí también. Parece interesante el tema. ¿Qué dice don Víctor Hugo, Carlos Talero, Renzo y Campo Elías? Yo estoy totalmente de acuerdo. Perdón, no levanté la mano. No, no hay problema. Sí, yo también estoy de acuerdo. Gracias. Yo los invito, no sé si como hoy tocamos el tema, estamos precisamente tocando el tema de lo que es la salud y nos aproximamos a lo que viene siendo la violencia. ¿Por qué no miramos, digamos que conflicto armado y economías ilícitas que tendría, digamos que alguna derivación de este tema? Pues como propuesta, no
No sé qué les parezca. De Perdón, Jorge, pronto ¿hay videos hay un tema que de de pronto violencia eso? exactamente, que abarca eso que sería paz total, ¿no? Ah, En, ya. en donde efectivamente habría parte de ese tema, teniendo en cuenta que lo que se busca es precisamente disminuir índices eh, de violencia y estas cuestiones, ¿no? Y Pero, otra propuesta sería, pues tienen un orden, digamos que estamos haciendo el orden de la escuela, el segundo, hicimos el primero, ¿cierto? El segundo, y no sé si ya lo habrán abordado, si hay otros escenarios, pero el segundo es las pensiones y la reforma estructural. no, ¿Veis bien la privatización de las pensiones? la idea del temario es que precisamente no tiene un orden en particular para que de manera consensuada todos lleguemos a establecer básicamente, de acuerdo, todos esos temas pues tienen un trasfondo supremamente interesante que empieza uno a conocerlo más en la medida en que va mirando los videos y el material que está disponible. Pero efectivamente es establecer con todos cuál sería el tema a abordar la próxima semana, y pues actualmente eh, la educación sería el segundo tema a ver, ¿no? Por eso no están marcados con un número específico, sino todos están abiertos para ser seleccionados. Pues, o sea, por lo que entiendo hay tres alternativas: educación, paz Sí, paz total. y pensiones, que es seguir el orden, ¿no? Sí, Esas son las tres propuestas: educación, paz y pensión. sí. Yo, sí, o sea, si hacemos una encuesta aquí entre los 7 que quedamos, yo me iría con la propuesta de Tablero de seguir el orden. Estoy de acuerdo con don Carlos Hurtado. O sea, veríamos cuál pensiones. Desde luego, Sí, seguir el orden, seguir el orden. Ok. ¿Qué dicen los demás? Me parece bien, y si tuvo ese orden, alguna lógica habrá estructurado que se haya tomado así, entonces creo que estaría bien. Yo quisiera proponer algo, no sé si me escuchan. Sí, adelante. Ah, bueno, es que tengo aquí ahora los dos audífonos y el micrófono de los audífonos, a ver si me escuchan bien. Yo quisiera en el tema de la paz proponer que yo pudiera contribuir ahí a exponer algo, que es el tema de la paz, pero tiene que ver mucho, pues obviamente con el conflicto armado, los grupos insurgentes, los grupos paramilitares, el mismo Estado, la delincuencia, las comunidades en frontera, en fin, todo esto. Entonces, yo quisiera, si el grupo así lo quiere, contribuir a una exposición sobre lo que es un poco la historia comparada de la violencia de Colombia y Venezuela, y lo que pasaba más o menos entre los años 50, 60, que es por lo que yo hice una maestría en esa parte de conflicto, y la tengo ahí, me gustaría compartirla, pues, si a bien tienen, pero tengo un inconveniente, por razones particulares. Del 25 de este mes al 14 de octubre no voy a estar acá en Bogotá, entonces voy a estar un poco ausente, sería después de esa época. Entonces les dejo esta inquietud, ahí podríamos mostrarles más o menos un estudio que yo hice sobre la violencia, una metodología de historia comparada que se daban entre las dos naciones. Y entonces con la metodología investigué la violencia que se daban entre las dos naciones por aquellas épocas, como para tener una base para conocer pues parte de lo que es la actualidad hoy, ¿no? De lo que ha pasado allá con lo que pasó acá y lo que está pasando ahora. Esa sería como mi contribución. Gracias, compañeros. Ok. Es interesante. Pero entonces alcanzas, de acuerdo al cronograma que nos estableciste, alcanza a estar el 23
en la siguiente reunión. Ya Sí, ya, yo estaría por acá después del, más o menos del 25 ya, estaría otra vez aquí en Bogotá y yo podría tomar eso y puedo contribuir con eso, porque ya es un material que lo conozco, yo mismo lo digo, yo investigué, ya tengo toda la exposición de eso. Es un poco complejo, largo, pero se puede hacer en 1 o 2 sesiones. Bueno, eso va a abrir muchas preguntas, yo sé, porque nos va a permitir conocer la historia, no solamente de nosotros, sino también la de ellos, que la de ellos no se conoce mucho de este lado. Entonces es interesante conocer cosas sobre el acontecer de aquellas épocas que van a dar un poco la explicación de por qué ahora es Venezuela así, porque también nosotros en cierto modo somos así. Es interesante, pues no lo digo porque lo hice yo, pero que me parece que es importante conocerlo. Pues yo diría que, digamos que todo ese material adicional es más que bienvenido, ¿no? Todas esas perspectivas son muy valiosas. Lo único que recomendaría sería que miraras entonces los dos videos que corresponden a ese tema en particular de paz total, economías ilícitas y demás. Eh, Como para que no se repitieran cosas que ya allí se comentan, ¿sí? Me imagino que no es así, pero eso sería lo único, ¿no? Que no hubiera redundancia. ok, listo. Me parece Y interesante. con respecto del tiempo, digamos que si seguimos el orden en el que vamos, que creo que es más o menos lo que ya decidimos, y nos corresponde el tema de conflicto armado, y tú no estás disponible, entonces lo postergamos hasta que tú regreses. Ok. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, claro que sí. Claro que sí, Bueno, muy bien, gracias. muchas Listo. gracias a ti. Rubén, Jorge, adelante. don Jorge. Ah, Campolides. Don Jorge, valgaría la pena de que los nuevos compañeros que ingresaron hoy inviten para dentro de 8 días otros 10 compañeros cada uno ahí. Con eso hacemos una charla más amplia y aprendemos de ellos. Claro que sí. Sí, sí. Las nuevas Claro, claro personas que que sí. están haciendo parte de la escuela de formación política, pues que efectivamente sean multiplicadores de este trabajo que estamos haciendo. Ok. Bueno, creo que entonces estableciendo el orden y teniendo Don en Rubén, cuenta don Rubén está Ah, pidiendo sí. la palabra. Adelante, Rubén. Gracias, sí. No, era porque me gustaría, respetando el orden que ustedes tienen, creo que los últimos dos temas a tratar es precisamente el problema de conflicto armado, que es la sumatoria de todo esto que uno viene haciendo, y por último el Plan Nacional de Desarrollo, que es donde estaríamos nosotros buscando las alternativas de solución a toda esta problemática. Porque sabemos que la violencia se ha originado precisamente por el desequilibrio del Estado con relación a la protección de sus conciudadanos y la vulneración de los derechos fundamentales del ser humano, y en este caso de nuestros compatriotas y nosotros mismos como colombianos que somos. Gracias. Listo. Ok, nos quedan 3 minuticos. ¿Algo adicional que quieran establecer? ¿Quién quiere participar ya de salida? Bueno, creo que hemos dado cumplimiento a la agenda del día de hoy, y el primer tema pues lo damos por visto y continuamos la próxima semana, entonces martes a la misma hora, ¿les parece? Sí, muchas Perfecto, gracias. perfecto. Entonces así quedamos. Pues Ok, tratemos de Va a traer más colgar gente. perdón, se va a colgar los videos de la próxima tema a tratar. Sí, señor. sí. De todas maneras, Rubén,
Sí. Lo que pasa es que le explico a Rubén, estamos compartiendo una guía digital en el grupo. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? Creo que sí. Lo que pasa es que estoy en una cantidad de grupos Ok. que eso es No, una distancia. hay un grupo que se llama Aula 1 Jorge. ¿Sí? Sí, sí, claro, ahí En, estoy. en ese Y grupo la se vez está pasada, compartiendo una cosa que llamamos la guía digital. Esa guía digital tiene ya todos los videos, tiene los enlaces de todos los videos. Entonces, para todos, consulten la página número 4, ¿sí? Ahí están todos los temas con todos los videos. Y desde ya pueden empezar a ver los de la semana entrante, porque ya todo el material está publicado. Ok, Don Carlos, don Ok. Carlos Calero, mañana reunión a las 6. señor, ahí estaré fitness. O don Carlos Hurtado, Sí, mañana tenemos reunión a las 6. Renzo está invitado también. Renzo, ¿no? Básicamente, O va a para ser comentario de virtual. todos, son liderazgos de Cundinamarca en este caso, porque los candidatos, o estamos tratando de atraer a los candidatos a nuestros pueblos, ¿sí? Entonces, la reunión de mañana es con liderazgos, con líderes de Cundinamarca, que no tiene que ver nada con la Escuela de Formación Política. Está correlacionado, pero no es lo mismo. Entonces sí, mañana tenemos reunión. Renzo está invitado, Teo de Pacho también dijo que quería asistir, Renzo. Y bueno, y todos los contactos que todos los demás miembros del Movimiento Unidad y Cambio hayan logrado conseguir para la reunión de mañana. Virtual, ¿no? Virtual, sí, claro. Bueno, hay que invitar a Lorenzo y a don Fabio Castillo, que hoy los Todos, extrañé. todos están invitados, todos están invitados. Ahí no estamos diciéndole que Hágale, don no Rubén Darío a ninguno. también. Bueno, muy bien. Ok, listo. Entonces yo me despido. Muchas Muchas gracias gracias. por Bueno, la Muchas asistencia gracias. y por Que el compartir. Dios de la vida Un nos siga día para bendiciendo. todos. Hoy, Gracias. bueno, Hasta mañana. buenas Saludos, noches. compañeros. Feliz noche, Dios los gracias. cuide y los guarde, De que estén muy bien. mañana. Muchas gracias. Bueno. Chao.